Hola, ¿cómo están? Esta semana tenemos a Sara Cuentas que nos habla del feminismo descolonial, pero vamos a que ella nos cuente un poquito más de qué se trata y qué es esto. Pero primero que nos cuente qué hace, dónde está, que nos cuente un poquito de ella. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola Julia, ¿qué tal? Encantada de estar en tu espacio. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder compartir esta corriente feminista, feminismo descolonial, que para quienes venimos activando en esta acción reivindicativa es muy significativo porque también comprende muchas luchas, muchas resistencias en diversos territorios del mundo. Entonces, agradezco esta oportunidad de poder compartir y para que las personas también que nos escuchen, si desean abrazar esta corriente feminista, pues lo hagan con sintonía, con reciprocidad y sobre todo teniendo en cuenta que es un análisis, pero también es un modo de vida y es un modo de comprender y sentir, pensar, como nosotros decimos, el mundo, para lograr lo que se llama el buen vivir. Muy bien. Oye, pero a ver, antes de que empecemos con el feminismo descolonial, si nos puedes contar con tus palabras qué es el feminismo, porque yo sé que en México mucha gente tiene un concepto negativo. Entonces, si nos cuentas primero así lo más simple para ti, qué es el feminismo y luego ya nos vamos con el feminismo descolonial. El feminismo es una práctica de vida, es una manera de mirar, de sentir, de estar, de expandirse, de relacionarse con tu entorno y sobre todo entre las personas. Entonces el feminismo nace de unas luchas históricas de mujeres que cuando vieron que no tenían derechos, cuando vieron que sufrían discriminaciones y violencias, decidieron organizarse para reivindicar que esa realidad tenía que cambiar. Y entonces empezaron a dialogar también con otros hombres, ¿no? Hombres que comprendieron, que hicieron alianzas con ellas y que precisamente también contribuyeron a que esos derechos sean reconocidos a nivel mundial. Entonces, una de las primeras luchas que tuvo el movimiento feminista fue el del sufragismo, ¿no? Esta, esta reivindicación de que las mujeres teníamos también derecho a votar en las elecciones, a decidir quiénes nos tenían que representar y sobre todo sabiendo que quienes nos tenían que representar también pudieran facilitar que otros derechos también fueran reconocidos. Entonces, el feminismo no es una confrontación de un grupo de mujeres rabiosas, histéricas contra los hombres, ni Ujú. queremos destruir a los hombres, eh, pero sí es una invitación a toda la humanidad a intentar cambiar estas desigualdades, transformarlas en entornos libres de violencias, a intentar respetarnos entre las personas, porque ¿a quién no le gusta estar feliz? ¿A quién no le gusta vivir en paz? ¿A quién no Claro. le gusta vivir sin violencias? Yo creo que a todas las personas, ¿no? De todas las edades, independientemente de su sexo, del género que tengan, independientemente de su origen. Entonces, esa es una invitación desde el feminismo a intentar cambiar esta realidad para mejorar la vida. Claro, y yo creo que también es como decir, sí existimos después de tantos siglos de invisibilización, ¿no? Hacia las mujeres en particular, ¿no? Así como cuando yo me metí a estudiar un poquito más de feminismo, sí era como, oye, ¿y dónde están las mujeres en los libros, en los cuentos, en las historias de hace años que leemos de nuestros países o de otros? Y sí, totalmente ha habido una invisibilización hacia nosotras, ¿no? Es cierto, sí, y además también tiene que ver con que queremos mejorar esas relaciones humanas, ¿no? Sobre todo entre hombres y mujeres también. Y Mm, los hombres también sufren el impacto de estas violencias, porque los hombres no gozan, interiormente no están bien cuando hay situaciones de violencia, de discriminación hacia otras personas y en especial hacia las mujeres. Entonces, es lo que estamos haciendo, intentar también que construyamos mujeres y hombres nuevos desde una manera de pensar la vida para vivir también en comunidad y como decías tú, dejar de estar invisibles, ¿no? La invisibilidad
de las mujeres ha llevado a que muchas veces cuando sufríamos violencia no se reconozca esta violencia o no se nos crea o se mantenga en la impunidad. O se Y no es normaliza, ¿no? que esto Perdón. normalice, ¿no? Y pensemos que es normal que alguien nos grite, que alguien nos controle, que alguien nos persiga, que alguien nos acose, que alguien nos violente, que alguien nos insulte. Y eso no es normal ni para hombres ni para mujeres en este caso, ¿no? Ni para cualquier tipo de persona que viva en consonancia con su propio ser interior. Entonces, para nosotras es esto, ¿no? Es una manera también de sentir, pensar la vida y hay muchas corrientes feministas, ¿no? Y una de ellas es la que yo vengo a compartir hoy día. Oye, bueno, y ya entrando en esto, la que nos vas a compartir, ¿qué es el decolonialismo o descolonial? No sé cómo se pronuncia, si tú me Sí, ayudas con eso. bueno, nosotras en realidad cuando hablamos de la teoría descolonial, ¿no? O el análisis descolonial, nos estamos refiriendo a una manera de cómo entendemos cómo se han dado los procesos históricos, pero también los procesos actuales, ¿no? De la humanidad. Y nos referimos sobre todo a esos procesos que han hecho que cierta parte de la humanidad imprima unas violencias, una especie de control, de imposición de su poder contra otras que consideraba las débiles, las salvajes, las que no tienen poder, las que no tienen cultura. Entonces, cuando hablamos de colonialidad, estamos, o descolonialidad en oposición a esta colonialidad, estamos hablando de esas maneras que todavía perviven hoy día, que llegaron con la imposición, por ejemplo, de las culturas occidentales, europeas, ya sea la española, ya sea la francesa, la inglesa, la alemana, que llegaron, por ejemplo, a la Via Yala, ¿no? En este caso, pues algunas de estas sociedades que llegaron para intentar dominar, para expropiar los recursos, para explotar, pero también para destruir la vida. Entonces, no vamos a generalizar y decir que toda la comunidad francesa era así, pero sí es que había un mecanismo de poder que posibilitó, por ejemplo, esa realidad y que generó genocidio, que generó terricidio, o sea, incluso la destrucción de nuestros territorios, que dividió en fronteras, porque no habían unas fronteras antes de la llegada de los colonizadores, no habían fronteras, ¿no? Lo que habían eran territorios compartidos, en todo caso, habitar o compartir una territorialidad diferente y en base a esa relación con tu territorio y con tu comunidad, pues también había una especie de compartir la vida, de compartir entre diversas comunidades y también lo que nosotras consideramos, por ejemplo, el trueque, ¿no? El intercambio. No solamente el intercambio de productos, sino también el intercambio de saberes, el intercambio también de formas de sentir el mundo. Entonces, la descolonialidad hace énfasis en estos procesos históricos y cómo estos procesos históricos y estos mecanismos que se generaron con violencias, ¿no? Como instituciones que generan violencias, se han perpetuado hasta nuestros días. Entonces, hacemos precisamente evidencia de que para nosotras existe todavía un sistema civilizatorio que es colonial, porque ese sistema civilizatorio colonial ha sentado sus bases sobre esa opresión colonial que ha sido la esclavitud, que ha sido la conquista, que ha sido la imposición, que ha sido el genocidio y el terricidio, ¿no? Y esas instituciones pues, que se han ido generando han sido el capitalismo, la institución religiosa, la institución de la ciencia, la institución de la cultura, que todas han sido generadas desde una perspectiva muy hegemónica, ¿no? De un solo poder, que se ha constituido como el único que detenta ese poder y lamentablemente ha venido de una sola parte del mundo, en este caso de Occidente, donde se creía y se sigue creyendo todavía que quien detenta el poder, quien tiene legitimidad, ¿no? A nivel de discurso, a nivel de la ciencia, a nivel de la cultura, de la educación, de lo religioso, es este territorio desde Occidente y que todavía los otros, el resto, ¿no? Por ejemplo, de los territorios de África, los territorios de la Via Yala, o lo que conocemos como América Latina, pues
que ahí todavía estamos en una situación de subdesarrollo, que no tenemos capacidades, que no tenemos pues cultura, que tenemos artesanía, no tenemos arte, etcétera. Entonces, esta colonialidad ha ido de la mano con la modernidad, ¿no? Este Mm. proceso de modernización que nació, que se fortaleció con la industrialización, cuando empezaron a generarse todos estos productos a gran escala, la gran industria, y que fueron también dividiendo al mundo como en cuotas económicas, donde hay una serie de productos o hay materias primas que tenemos que sacar. Y entonces los países que tienen o los territorios que tenían oro, plata, cobre, pues hacia ahí se dirigía la economía, o se consideraba que eran países donde teníamos que extraer estos minerales o estos bienes comunes, cuando en realidad las poblaciones que vivían en estos territorios no tenían esta mirada depredadora, ¿no? No de extracción, sino una relación más simbiótica con lo que nosotras decimos la red de la vida. Entonces, cuando hacemos el análisis descolonial, ¿no? O la crítica a la colonialidad, ¿no? Es precisamente para evidenciar cómo se han dado estas lógicas que sí es cierto han sido históricas, pero que también perviven en la actualidad. Oye, Sara, hay un ejemplo, bueno, si bien lo entiendo, es, por ejemplo, las empresas internacionales, las multinacionales, ¿no? Que llegan a, a dominar, ¿no? Estos territorios, no sé, en México van y extraen oro, como dice, algún otro mineral, y siempre es como el puesto privilegiado para ellas, ¿no? O sea, o llega una compañía alemana a México y los puestos son para los europeos, ¿no? Los altos mandos. No sé si es esto como la perpetuidad que llamas. Y también, pues yo creo que gobiernos, ¿no? Gobiernos, quién tiene el poder, quién sigue teniendo esa única forma de dominar y es los que ya estaban desde antes, ¿no? O sea, no es muy diversa. No sé cómo es donde tú vives. ¿Estás en Barcelona, si no me equivoco? Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo ves ahí? O sea, Bueno, nosotras aquí en Barcelona, bueno, las que vivimos en general en la llamada Europa, ¿no? Eh, Cuando llegas aquí, pues te encuentras con una serie de dificultades, porque a veces con esta idealización de lo europeo también, ¿no? Tiendes, también hay una tendencia como a valorizar, ¿no? A reconocer, a dignificar es todo lo que viene de Europa. Y en realidad cuando vienes aquí por múltiples circunstancias, sean circunstancias económicas, sean circunstancias políticas, sean circunstancias medioambientales, circunstancias culturales, sociales, ¿no? Y que son también muy personales, llegas y te encuentras que hay como una frontera mental, ¿no? Fronteras físicas, sí, o sea que, por ejemplo, la frontera del Mediterráneo o la frontera ya en el mismo momento de entrar a través de las que vienen por el aeropuerto, de las personas que vienen para el aeropuerto, que ya te encuentras con un mecanismo de control que así no más, no nadie puede pasar, ¿no? Si no tenías como una especie de permiso que se llama visa, ¿no? Y no todas las personas pueden sacar visa o no todas las personas pueden conseguir una residencia permanente o a largo plazo. Y no todas las personas obviamente pueden conseguir la doble nacionalidad o la nacionalidad, en este caso española, porque hay una serie de dificultades que impiden que las personas que venimos de otros territorios podamos vivir como ciudadanas de pleno derecho aquí donde vivimos, ¿no? De hecho, ujú, hay en España ahora mismo casi medio millón de personas que no tienen derecho a tener derechos, es decir, que no tienen la ciudadanía, no tienen papeles, viven en un limbo jurídico porque no están regularizadas, entre comillas, es decir, que no tienen reconocimiento ni siquiera dentro del padrón de ciudadanas o habitantes que están en una determinada comunidad, en un determinado municipio o una determinada ciudad. Y además de eso, nosotras denominamos a toda esa estructura racismo institucional, porque este racismo institucional también viene de estas mentalidades, ¿no? Que quienes gobiernan también tienen esta mentalidad de negar, ¿no? La posibilidad de quien viene de otro territorio
precisamente causado y por, a raíz y por causas que tienen que ver con sus grandes transnacionales también allá en nuestros territorios de origen, ¿no? Entonces, cuando tú llegas aquí, además también está la violencia racista, esta violencia racista que yo la que te decía, que tiene que ver con estas fronteras mentales, ¿no? De personas que nos miran con desprecio, con una actitud displicente, con una actitud de desvalorización total de nuestras capacidades, que solamente por el hecho de que tú tengas rasgos indígenas o tengas otro color de piel, o que tengas otros rasgos que son muy diferentes a los caucásicos, pues ya te colocan en un espacio, como decía Fanon, el filósofo Fanon, de la zona del no ser, donde tú no existes, la no existencia. Entonces, ya no están criticando, o sea, ya no son personas con sus actitudes que te critican un modo de pensar, una conducta tuya, sino están criticando o están sancionando lo que tú representas, ¿no? En tu fenotipo y en tu genotipo. Entonces eso es una violencia que atraviesa toda tu cuerpo, ¿no? Eso es como una violencia que puede incluso ser muy destructiva, porque cuando tú padeces, y esto a mí me ha pasado, una experiencia de violencia racista, te subjetivizas mucho. Entonces tienes tres caminos, ¿no? Un camino es que tú te mimetizas con el entorno, entonces intentas que desaparezca todo, te pintas el cabello de rubio, te pones lentes de contacto de colores verdes, azules, ¿no? Intentas vestirte como a la moda o a como se visten las mujeres en Europa, o las personas en general en Europa, y te mimetizas, entonces ya no te olvidas, o sea, te vas relacionando con, sí, con gente de tus orígenes, pero muy limitadamente. El otro camino es que te autoguetizas, ¿no? Que solamente te juntas con la gente de tu país de origen, y entonces ahí te proteges porque es una forma de protección. La otra también es una forma de protección, ¿no? El mimetizarse, pero esta es una forma de protección, en todo caso, más colectiva, porque te sientes entre tus pares, ¿no? Entre tu comunidad, y entonces te autogetizas porque no quieres relacionarte con el resto de la comunidad de destino, que consideras que ahí hay mucha violencia, ¿no? Entonces empiezas, pues, a añorar tu cultura, a ir a espacios donde siempre se comparte comida, ¿no? De tu país, etcétera. Y luego el otro camino que considero que es el más desafiante, pero que muchas personas migrantes y sobre todo mujeres que venimos pues de territorios donde también hemos tenido un grado de conciencia sobre la realidad de nuestros territorios, asumimos que nos vamos a reafirmar en nuestras raíces, que nos reafirmamos en nuestros orígenes y que a partir de esa identidad fortalecida nos vamos a relacionar con el entorno, a pesar de que ese entorno sea hostil, a pesar de que ese entorno pues ejerza violencia contra ti. Y es un camino mucho más desafiante porque ahí tú tienes que trabajar de primero todo tu interior y no solamente es un camino individual, es un camino colectivo. Y este camino colectivo, pues lo hemos encontrado, como en mi caso, con mujeres de diversos orígenes que de pronto nos dimos cuenta que había muchas coincidencias de vida donde cada una había sufrido una actitud racista o algún tipo de violencia y donde decíamos, bueno, no estamos solas y en el hecho de no estar solas significa que también somos comunidad. Y dejas ahí, empiezas a dejar de ver que tienes una bandera, tienes un escudo, que tienes una patria, entonces ya, y ese vínculo histórico que también nos ha enseñado el colonialismo, ¿no? Porque quien construyó la idea de patria, de fronteras, de escudo, bueno, una serie de símbolos de himno nacional, viene precisamente del colonialismo, aunque digamos nosotros, no, es que eso se creó en los procesos de independencia con la República, pero no seamos inocentes, porque las familias oligárquicas que se quedaron ahí, familias, ¿no? Descendientes directamente de los colonizadores, fueron las que constituyeron luego la burguesía, ¿no? O las oligarquías que luego fueron las que posibilitaron estos procesos supuestamente de independencia, pero que en realidad se perpetuaron en el poder. Entonces no hay una lógica de cambio ahí, no podemos decir si hubo realmente una independencia porque seguimos con las mismas opresiones, ¿no? Entonces, para nosotras aquí en España, cuando nos encontramos, por ejemplo, con compañeras de África subsahariana, nos dimos cuenta que las mismas vicisitudes, los mismos desafíos los compartíamos
y decidimos organizarnos entre todas y formar diversas organizaciones, entre ellas, por ejemplo, la organización en la que estoy yo, que es la Red de Migración, Género y Desarrollo, que le llamamos así porque cuando llegamos aquí, eh, siempre nos veían como las pobrecitas. No, vamos a convidarle a la pobrecita migrante, las feministas, por ejemplo, que nos hable de su testimonio, no a ver cómo lo está pasando mal o fatal, pero nunca te veían con más capacidades que más que Mm, contar tu testimonio. Entonces nosotras dijimos, no, nosotras queremos hablar de migración, sí, queremos hablar de género, porque hay una opresión de género que por el hecho de ser mujeres y por ser mujeres migrantes, pues nos afecta, pero además queremos hablar de desarrollo, porque el desarrollo tiene que ver precisamente con estas lógicas de la migración. No están, el fenómeno migratorio no está separado del modelo de desarrollo que estamos teniendo en nuestros países de origen. Entonces, por eso nos llamamos Red de Migración, Género y Desarrollo, para que también nos vean de otra manera. Y ha sido un camino muy desafiante. Es preocupante porque a nivel de toda Europa y sobre todo aquí en España, los partidos de ultraderecha han crecido muchísimo y están siendo reconocidos en las instituciones públicas y están también generando unos discursos del odio con mucha impunidad a nivel de los medios de comunicación, incluso en las propias instituciones, en las propias instituciones públicas, y porque también consideramos que a veces hay una izquierda o una supuesta izquierda que necesita de estos extremos de derecha para supuestamente diferenciarse y decir que hace políticas de izquierda cuando en realidad no son políticas de ujú. izquierda. No sé si me dejo entender, Sí, sí. pero esto es lo que está pasando no solamente aquí en España, sino también en Europa. Oye, y en esa red, ¿qué es lo que hacen? Se, no sé, se juntan, se manifiestan, publican cosas. No sé si es también un apoyo emocional para la gente que es recién llegada y que a lo mejor tienen problemas con el idioma. No sé si nos cuentas un poquito más de eso. Bueno, pues nosotras en la red de migración, género y desarrollo estamos activando mujeres de diversos orígenes, tanto de la Vía Yala como del África subsahariana. De hecho, la presidenta de la red es Bon Wendir, una gran activista senegalesa que ya asume también el feminismo descolonial. Una de las, o sea, tenemos como 4 líneas de acción, ¿no? Que esto también lo hemos propuesto tras una reflexión también interna de cómo queríamos que nos vean, ¿no? Que es mujeres con capacidades, mujeres que tenemos saberes, mujeres que tenemos trayectorias y que no venimos aquí de cero, ¿no? Sino que venimos también con estos saberes desde nuestros territorios de origen. Entonces, una de las líneas de acción es el fortalecimiento organizativo y aquí tiene que ver con lo que tú señalabas, cómo hacemos acompañamiento con mujeres que llegan, ¿no? Recién por primera vez, con procesos migratorios muy dolorosos o procesos migratorios que son personales, porque algunas también vienen porque se conocieron con una persona de aquí, se enamoraron y luego vienen y luego se dan cuenta que aquí pues no todo es color de rosa, porque también necesitan trabajar, porque también se dan cuenta que hay racismo, porque se dan cuenta que hay discriminación o porque pues hay una serie de condicionantes que todavía las sigue viendo a ellas como personas que no son sujetas de derechos. Y entonces, nosotras en esta parte de fortalecimiento organizativo, sí, por la propia experiencia que hemos tenido las integrantes de la red, sí que consideramos que es clave que las mujeres se organicen de manera colectiva, ¿no? Para que no se sientan solas, porque muchas cuando vienen aquí con sus procesos migratorios a veces se sienten solas, no tienen familia aquí. De hecho, hemos tenido la última de las experiencias que tenemos en esta línea de acción ha sido acompañar la Organización de Mujeres Guatemaltecas Migrantes, ¿no? Que hace poco Mm, acaban de organizar formar su asociación, formarse. ellas de formarse como asociación, y entonces para nosotras ha sido como mucha alegría porque en realidad hemos acompañado estos procesos en muchas otras, con muchas otras mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de fortalecer la capacidad organizativa no necesariamente tiene que ver con que tú tienes que ser activista o que tú tienes que empezar a entrar a la participación política y a reivindicar exclusivamente temas de derechos, sino el de acompañarse y el cuidarse, el cuidado colectivo. Y que tiene que ver con aquello que nosotras consideramos desde el feminismo descolonial, que es el cómo construimos comunidad humana, ¿no? O sea, construir comunidad humana no significa que formamos un grupo porque sí, sino porque hay una intención también
de hacer acción comunitaria, ¿no? Cuidarse colectivamente, compartir espacios de manera colectiva, acompañarse colectivamente cuando hay una situación, un problema, o dar respuestas colectivas a determinados problemas que pueden ser individuales o que también pueden ser colectivos, ¿no? Y es como una práctica del cuidar, ¿no? Del cuidar y sostener la vida. ¿Cómo sostenemos la vida? Desde la acción comunitaria. Y esto es un aprendizaje ancestral desde nuestros orígenes. Otra de las líneas de acción es la investigación. Nosotras, desde esta colonialidad que te decía del ser, y era como que existe todavía en Europa y también en ciertos espacios de nuestros países, ¿no? La idea de que solamente un sector de la sociedad es el que tiene el poder, el que tiene el saber, ¿no? Entonces, por ejemplo, las comunidades indígenas de México no nos pueden enseñar porque no tienen cultura, no tienen capacidades, no tienen academias, ¿no? Quienes venimos de la academia sí que sabemos, ¿no? Y además estas academias que solamente miran hacia Occidente y que piensan que de Europa es el único saber legítimo del cual tenemos que aprender, ¿no? Entonces, nosotras, ¿por qué apostamos por la línea de investigación? Porque queríamos demostrarnos, no solamente a nosotras, sino también a la sociedad que está en nuestro entorno, a la sociedad de destino, que también nosotras somos gestoras de conocimientos. Y Capaces, no claro. queríamos que se podía hacer investigación solamente como esta investigación que es que tú te pones en tercer plano y no te identificas, no te involucras, sino queríamos hacer una investigación participativa, una investigación que tenga un sentido también en el espacio donde estamos haciendo esa investigación, es decir, yo no voy, investigo una determinada realidad y a partir de esa realidad publico un informe y ese informe me da un rédito personal y yo me quedo con esa realidad porque ya la visibilicé, sino que también esa investigación tiene un sentido de transformación. Entonces, todas las investigaciones que hemos hecho hasta ahora han servido para hacer incidencia política, ¿no? Para generar cambios o incidir en las políticas públicas. Entonces, en ese sentido, nosotras no solo hemos hecho investigación aquí en España, con temas que tienen que ver con la realidad de las mujeres migrantes, sino también con la realidad de las mujeres en nuestros territorios de origen. Por ejemplo, una investigación que hicimos fue sobre las secuelas de la esterilización forzada en el Perú, ¿no? Que apoyamos también a compañeras que están ahí justamente ahora en estos días, reuniéndose con autoridades públicas y están presionando para que el juzgado, el, el Poder Judicial, perdón, pueda de una vez decidir si con las pruebas presentadas de ellas en sus denuncias a Fiscalía es suficiente como para que se abra juicio a Fujimori y sus exministros o no sobre este caso de las esterilizaciones forzadas, ¿no? Entonces, esta es una línea que estamos trabajando, ¿no? La de investigación. La otra tiene que ver con formación y que aquí nosotras ofrecemos formación sobre el análisis feminista descolonial y cómo generar reflexión y toma de conciencia en diversos espacios, pero además tenemos, como que decimos nosotras, la hija predilecta, que es la Escuela Feminista Descolonial, a través de la cual pues nosotras estamos también invitando a compartir saberes, pero también invitando a diversas personas que participan en ella a abrazar la corriente feminista descolonial, porque es una corriente que es verdad que no solamente se centra en la evidenciar las desigualdades entre hombres y mujeres o en no hacer crítica directa al patriarcado, ¿no? Como sistema de poder, sino que también pues estamos haciendo una crítica sistémica a todo el sistema de este mundo, al sistema mundo global, que tiene que ver precisamente con lo que nosotras decíamos al inicio, ¿no? El sistema civilizatorio colonial que no ha cambiado sus lógicas. Entonces, ese sistema que cuando cruzó el Atlántico era la Niña, la Pinta y la Santa María, y ahora pues se llama Monsanto, se llama Chevrolet, se llama Repsol, ¿no? Espero que vean con las mismas lógicas. Entonces, eso es lo que hacemos, y la otra línea tiene que ver con incidencia política y acción en red, y nosotras no somos una colectiva que nos cerramos solamente en nuestro pequeño espacio, ¿no? En nuestro pequeño grupo, sino que también contribuimos a generar lazos, vínculos, compartir saberes con otras organizaciones y formamos plataformas. Entonces, somos una de las organizaciones que ha formado la plataforma Diversas 8M, también para visibilizar iniciativas colectivas desde diversas organizaciones de mujeres y también para hacer incidencia política hacia la estructura del Estado español, porque consideramos que si no tenemos nuestra voz propia, nuestra representación propia, pero de manera colectiva, nadie nos va a dar esa Ese oportunidad. espacio. Y eso es lo que nosotras consideramos fundamental, ¿no? Y más
desde el feminismo descolonial, donde también muchas de las colectivas con las cuales hemos formado esta plataforma, pues nos asumimos descoloniales, nos asumimos antirracistas, nos asumimos antifascistas, porque también esa ha sido parte de nuestra esencia de reivindicación y porque no lo hacemos tampoco desde la rabia y desde la acusación permanente, sino lo hacemos desde una toma de conciencia y desde lo que nosotras decimos, ¿no? Como este sentir pensar para conectar también con las otras personas, o sea, porque no es nuestro afán confrontarnos de manera permanente, sino nuestro afán es generar una convivencia, ¿no? Una convivencia, un reconocimiento, y finalmente es lo que decimos, cómo construimos comunidad, ¿no? Entre la sociedad que venimos de otros orígenes y la sociedad de destino, ¿no? La que estamos aquí. Ya, muy interesante. Lo que me gusta mucho es que mencionas que trabaja con diversos colectivos, que no es así como de no, mi verdad es la única, ahí está el descolonialismo, ¿no? Es tú también y no somos enemigas, somos parte de, queremos un cambio, buscamos un cambio, pero te quiero preguntar dos cosas antes de concluir. Una es los mayores retos que en tu opinión personal se encuentra este colectivo o se enfrenta de manera constante. ¿Cuál sería uno de esos? Y otro, bueno, o varios retos. Y la otra es, ¿qué es lo que te inspira a ti a ser parte de este colectivo y aportar y aprender y absorber el conocimiento de otras? ¿Qué es lo que más te gusta? Te refieres al feminismo descolonial, ¿cierto? O a la Sí, red. bueno, las dos, las dos. Si Vale, puedes, sí, por favor. vale. Pues, a ver, los grandes desafíos que hay para el feminismo descolonial es precisamente cómo ser conscientes de que ahora mismo no vamos a lograr cambiar este sistema, pero sí que somos un punto de inflexión, la generación actual somos un punto de inflexión para avanzar o retroceder. ¿Y esto qué significa? Que si contribuimos a una mayor toma de conciencia sobre que no puede ser que nos impongan a nivel global un solo modelo único, hegemónico y hegemonizante de desarrollo, sino que hay diversidad de desarrollos, en este caso pluriversalidad de desarrollos, si ya llegamos a pasando, o sea, esta parte de los inicios de este nuevo siglo, con esa conciencia vamos a avanzar un paso. Por ejemplo, ese es un gran desafío. El otro desafío tiene que ver con cómo somos conscientes que no se trata para combatir la violencia machista o para despatriarcalizar, que nosotros decimos, no se trata solamente de incidir en esa opresión, sino que también tenemos que descolonizar, ¿no? Porque la colonialidad ha generado unos mecanismos de opresión, ¿no? Que son parte de un solo conglomerado de colonial, de un solo eje de poder colonial y que tiene ahí está el clasismo, el machismo, el racismo, el antropocentrismo, el capacitismo, ¿no? La legitimofobia, ¿no? Etcétera, un fundamentalismo que están siempre, que estos mecanismos de poder suman a un solo eje de patrón de poder que es el patrón colonial. Y entonces, para nosotras, tener la conciencia que estas estructuras, ¿no? Que son sistémicas y que son sumamente violentas, si las queremos realmente superar, tenemos que tener la conciencia que se ha de luchar o sea de tener la práctica clara de que para cambiar cualquier estructura que sea violenta, no tenemos que perder la mirada de las otras estructuras violentas. Entonces, el, ahora mismo este sistema de poder colonial nos ha socializado a todas las personas en asumir que la violencia forma parte inherente de la comunidad humana, ¿no? Y a veces decimos, no, es que hay personas que son malas, hay personas que son buenas, y de hecho hay gente que habla del buenismo, ¿no? Y nos dicen, no, es que ustedes vienen del buenismo. Y cuando tú preguntas, ¿qué es el buenismo? No, personas que quieren que todo lo ven color de rositas, y no es así, no lo Mm, vemos de color de rosas, pero sí creemos, porque hay que evidencias puede ser medidas, distinto. de que la humanidad puede vivir de otro modo. De Ujú. hecho,
en 1830, más o menos por esos años, cuando un presidente de los Estados Unidos quiso comprarle todo Washington a una comunidad, ¿no? Lakota que estaba ahí en esa zona, ¿no? Eh, una de las personas representantes de esa comunidad le dijo, ¿cómo me puedes pedir que yo te venda un territorio que no nos pertenece porque nosotros formamos parte de ese territorio, ¿no? Y entonces dijo una frase muy bonita y que desde aquí viene el tema este de la red de la vida, incluso mucho antes, que es, dijo, la humanidad forma parte de una gran red de la vida, ¿no? Es una hebra más de esa red de la vida y todo lo que le haga a esa red de la vida se le está haciendo a sí mismo, ¿no? Ujú. Entonces, claro, esa concepción de vida, esa forma de relacionarse con la vida, de sostener la vida, ya hay evidencia que hay comunidades en el planeta que viven de esa manera. Lo que pasa es que hay una lógica de entender que la única vida posible es la que, donde tú tienes tu coche, tu carro, ¿no? Donde tienes una serie de necesidades cubiertas que a veces han sido creadas y muy superfluas, ¿no? Porque si te hacen creer que si no, no eres feliz. Entonces, si tú vives al lado de un río o estás compartiendo una relación simbiótica con la Amazonía, es que eres una salvaje, eres una tribu, no tienes saberes. Y entonces nosotras estamos diciendo, no existe un modelo único de Único. relacionarse con el entorno, no existe un modelo único de vivir. Lo que ha existido es que se quiere imponer hasta ahora un modelo único de asumir cómo nos tenemos que relacionar entre las personas. Entonces, una de las cuestiones que sumamente es peligrosa y que es un gran desafío ahora mismo, es asumir que la humanidad piense que la violencia es inherente a su condición, y no es así. Entonces, esto es un gran desafío y por eso nosotras hacemos crítica muchas veces a las políticas de género o de igualdad de género que solamente individualizan la atención en la víctima o en todo caso en el victimario, ¿no? Para sancionar, ¿no? O penalizar su acción violenta, pero no se trata de individualizar, se trata de tener políticas de acción comunitaria que den respuesta colectiva y comunitaria al tratamiento de la violencia machista, porque es un problema de salud pública, porque es un problema colectivo. De hecho, en algunas comunidades africanas, cuando sucede, y lo mismo en algunas comunidades originarias en Perú, o en todos los Andes, cuando sucede alguna acción de violencia, es que la comunidad está enferma. Entonces la comunidad tiene que hacer algo con esa enfermedad, ¿no? Mm. ¿Qué hace la comunidad? Entonces es una respuesta comunitaria. En cambio, en las grandes urbes, y también en nuestros territorios de origen, en las grandes urbes, en las grandes ciudades, ¿qué ha pasado? Estamos cada vez más compartimentalizando la vida, no generando fronteras físicas, no nos relacionamos y cada quien se salva como pueda. Entonces no me interesa lo que le pase al vecino o a la vecina, escucho gritos en la noche, llantos, no llamo, no hago nada, no me implico porque es un problema privado. Entonces, Mm. esta concepción de la modernidad, donde el individuo se hace a sí mismo, donde tú eres exitosa, donde tú logras a nivel individual, donde tú tienes que competir para lograr o alcanzar la felicidad, es sumamente terrible y destructora. Entonces ahí hay un gran desafío que cómo hacemos, ¿no? Y lo otro es cómo hacemos para volvernos sentipensantes, que también es como recuperar nuestro interior, que es un caminito más interno, pero que también es un caminito colectivo, que es cómo pensamos la vida y que es lo que aprendió Eduardo Galeano en una comunidad de pescadores y pescadoras en Colombia, cuando le dijeron en un diálogo que tenían con él, pues que habían personas que solamente pensaban, pensaban la vida desde la razón pura y no sentían, ¿no? Entonces, y él les pidió que les pudiera explicar y él dijo, bueno, pues hay que pensar, ¿no? Con el corazón y hay que sentir con la razón, ¿no? Cómo le damos la vuelta a esa idea tan racional y tan reduccionista, ¿no? Y tan fría de sentir la vida, porque desde lo racional no estamos diciendo que no, lo racional no sea positivo, pero hay un desequilibrio entre lo racional y lo emocional. Entonces, precisamente a nosotras, las mujeres que nos han subsumido siempre en el ámbito emocional y que además también, obviamente, por las opresiones que hemos tenido, nos hemos relacionado solo con lo emocional,
cuando llegamos a sostener la vida y a proteger la vida, no nos importa la nuestra con tal de proteger la de otros. mm, Y por eso también en los conflictos armados o en momentos de violencias, ¿quiénes son las que de alguna manera no, no temen al opresor ante la defensa de la vida de las mujeres? ¿No? mm, Y por eso surgieron las madres de Plaza de Mayo, las madres de Juárez, ¿no? Que aún sabiendo que el peligro que corrían, ya el sistema consideraba, bueno, pues que se organicen estas madres o estas abuelas, no son peligrosas para el sistema, pero sin embargo, esta parte desequilibrada de socialización que hemos tenido para sostener la vida y para cuidar la vida ha hecho que se vuelvan una fortaleza, cuando lo ideal sería que esta fortaleza esté habitada también en, ¿no?, la otra parte de la humanidad. No sé si me dejo mm. entender, pero Sí, sí. esta es la idea, ¿no? Que ahí nos hemos desequilibrado y como en muchas comunidades originarias, como en México hay, en Centroamérica, esta idea de complementariedad, ¿no? De la energía femenina y la energía masculina, donde tenemos que llegar a generar que esa complementariedad esté habitada en toda la comunidad. Entonces, esos son algunos desafíos. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Que me Lo que decía. más te gustaba de, bueno, el feminismo, ¿por qué elegiste tú el feminismo, pues, Descolonial. colonial? Vale. Bueno, a ver, yo no es que lo eligiera, pero fue una circunstancia de parte de mi vida con mi madre. De hecho, mi madre, ella era una niña indígena que a los 5 años, pues ella sola decidió irse a vivir a Lima con su tío, con el hermano de su madre, que no podía tener hijos, y con la esposa de él, que no podían tener familia. Entonces la criaron a ella y fue la única de los 11 hermanos y hermanas que pudo estudiar en la universidad, ¿no? Estudió trabajo social. Wow. Y entonces ella siempre, a lo largo de su juventud, bueno, a lo largo de su vida en Lima, desde que emigró desde pequeñita, pues sufrió racismo también. Cuando llegó al colegio le jalaban las trenzas, le decían india, bueno, una serie de cosas. Y que además ella veía cada mes que su abuelo, el padre de su mamá biológica, venía siempre al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Justicia, a pedir derechos para las comunidades, porque él era presidente de la comunidad campesina de Quispampa, de donde ella nació. Y entonces el abuelo siempre le contaba cómo estaba Huancabamba, su tierra natal, y el abuelo pues le fue inculcando este amor también a las comunidades, y cuando ella sale de la universidad, el primer trabajo de tesis que hacen es hacer todo un estudio sobre cómo se habían estructurado las comunidades campesinas en la Sierra de Lima, en la capital de Perú. Y ella empieza ahí como a conectar más con las mujeres y empieza pues a encontrarse a sí misma y a sus raíces a través de las mujeres indígenas, porque ella también era de raíces y orígenes indígenas. Y yo recuerdo, desde que tengo uso de conciencia, que cuando vivíamos en Puno, ya nos llevaba porque ella fue una de las fundadoras de la primera Federación de Mujeres Campesinas del Perú. Wow. Yo recuerdo que ella tenía esta forma de trabajar con las mujeres, que se reunían en círculo. Además aprendió quechua, aprendió aymara para dialogar con las mujeres del sur del país, y en Puno, en el sur, en frontera con Bolivia, pues estuvo trabajando muchos años, y nos llevaban nosotras a las capacitaciones, a mi hermana y a mí, nos llevaba, y nosotras recordábamos mucho cómo estaba en diálogo permanente con mujeres y hablando en quechua, hablando en aymara. Yo creo que desde ahí, pues la conexión con mis orígenes se fue fortaleciendo, hasta que, pues también igual evidenciaba, obviamente, que en Perú había mucho racismo. Y no, cuando llegamos nosotras de Puno, porque estuvimos viviendo muchos años en Puno, y llegamos al colegio en Lima, también empezaron a decirnos que éramos unas cholas, unas indias, porque teníamos otra forma de hablar, y eso ya en la primaria, ¿no? En la primaria ya lo pude evidenciar. Y ya cuando ingresé en la universidad, pues en la secundaria también vi como mis compañeras de estudio se querían operar porque tenían la nariz anchuda o porque tenían no sé qué, y entonces les hacía parecer más cholas, más indígenas, ¿no? Porque en Perú es un insulto decir chola, es como que, eres una india, un indio, ¿no?
mm, Y porque el blanqueamiento, pues en una sociedad como Perú es como mucho más importante, ¿no? Blanqueamiento cultural, blanqueamiento físico, en todo sentido, ¿no? mm, Blanqueamiento social, había gente que se ha cambiado los apellidos, se apellidaba Mamani, que es un apellido quechua, y se ponía Rodríguez, ¿no? Porque te podías cambiar apellidos. mm, Entonces, ha habido siempre esta actitud que siempre la he vivido muy de cerca, y además, pues un punto de inflexión fue que entre el año 1995 al 2000, cuando ocurren las esterilizaciones forzadas, y yo todavía estaba terminando la universidad, el movimiento feminista de Lima, ¿no? El movimiento feminista occidentalizado, no se comprometió a la defensa de estas mujeres. mm, Y dejó sola en la lucha. Yo estaba activando en el movimiento amplio de mujeres que no nos asumíamos como feministas porque había mujeres de zonas urbano-marginales, mujeres campesinas que tampoco se asumían feministas y que no entendían el feminismo porque no entendían a estas feministas que estaban en Lima y que luego venían, les daban las charlas de género cuando venían a sus comunidades y luego se iban y ya está, y se quedaba todo, ¿no? Entonces ahí con mi madre fuimos dialogando y mi madre siempre me hablaba de la colonización, de esta idea de que todavía mm, pues tenemos esta idea del racismo incorporada, del blanqueamiento, del mestizaje como el único fin que nos va a hacer pues, ser personas reconocidas en el Perú y pues que había como una negación a lo indígena, ¿no? A lo originario. Y también a las comunidades afrodescendientes, porque ahí también ha habido mucho racismo todavía, pero mucho racismo contra la comunidad negra. Entonces, ahí es, yo creo que ahí en este punto de inflexión desde el feminismo, cuando me acuerdo que estábamos frente al Palacio de Justicia el año 90 y, casi 99, para acompañar la denuncia de las mujeres que habían sido esterilizadas de manera forzada, y habíamos, como yo digo, solo 30 gatas, o sea, 30 mujeres, y yo decía, ¿dónde está el resto del movimiento feminista que no está aquí? Y lamentablemente, pues parte de ese movimiento feminista que viajó a Beijing en el 95 junto con Fujimori, hicieron un pacto para que Fujimori recibía miles de millones de dólares para implementar toda una política sexual y reproductiva de planificación familiar en la década de los 90 y el gobierno se iba a encargar de hacer toda la parte médica, intervención médica, mientras que algunas ONGs feministas, parte del movimiento feminista que lideraba Lima, que tenían sus ONGs, pues se iban a encargar de la parte de sensibilización de este gran proyecto. Entonces recibieron un montón de fondos, de hecho en esos años pues pudieron construir, pues pudieron mudar a locales mucho más grandes, pudieron implementarse con equipos ¿no? de ordenadores, etcétera. Y eso creo que condicionó a la hora de que se evidenciara qué estaba pasando con el gobierno y con las esterilizaciones forzadas, condicionó que parte del movimiento feminista guardara absoluto silencio. Y guardó absoluto silencio porque no fue capaz de decir, bueno, sí, estábamos recibiendo financiamiento, pero esto es una cuestión de derechos humanos de las mujeres y son mujeres indígenas, ¿no? Son compañeras y tenemos que denunciar. No hubo un silencio porque obviamente también cuando tú miras desde la parte urbana a las mujeres de otras, de la parte andina, hay también una discriminación, hay un sesgo colonial, hay una mente colonial. Tú cómo lees a estas mujeres, tú cómo miras, cómo las reconoces como hermanas, las reconoces como iguales, no. De hecho, hay mucho tutelaje, ¿no? Tú las ves como pobrecitas, víctimas, sí, bueno, vamos a trabajar con ellas proyectos para empoderarlas, o sea, no les reconoces que tampoco tienen poder, ni que tienen voz propia, y entonces hay esas lógicas que persisten ahí y que para mí pues generaron mucha contradicción porque yo me asumía feminista, ¿no? ujú, Y de hecho, cuando hablaba con mi madre nunca se asumió feminista de las que están en Lima. Ella decía, yo soy una feminista indigenista, yo hago crítica a la colonización. De hecho, siempre ha sido de las pocas voces muy críticas, ¿no? Y cuando falleció el año pasado por el tema del COVID, el 28 de noviembre del año pasado, pues ahí yo recién pude ver cómo el movimiento feminista le reconocía su trayectoria y el ministerio, a través del Ministerio de la Mujer, que le hicieron todo un reconocimiento, pero claro, estos reconocimientos que se hacen después cuando ya partes de esta vida, ¿no? Y no haces un reconocimiento en entre vida. saberes para entre mujeres en vida. Aún así, también creo que es importante reconocer que pues, las trayectorias de vida, y por eso nosotras desde el feminismo descolonial decimos, es importante el saber situado, ¿no? La experiencia vivida de resistencia a una opresión
es tan importante ese saber que te trae esa experiencia como una experiencia de conocimiento académico. Aunque la experiencia de conocimiento académico está muy sesgada porque son aprendizajes que tú te vas metiendo, ¿no?, en las aulas y a veces sin ningún tipo de visión crítica. En cambio, la experiencia vivida de resistencia o la experiencia vital, ¿no?, en relación a una determinada experiencia, te traen unos saberes y unas capacidades que a veces ni valoramos, ¿no? Por eso a veces también entendemos que las personas mayores, adultas mayores, son excedentes de población y que son una carga para el sistema, cuando en realidad toda su trayectoria de vida es una sabiduría que nos puede dar un legado riquísimo si pudiéramos escucharlas y realmente tuviéramos la capacidad de darles un espacio también de reconocimiento, como en muchas comunidades originarias les daban y les continúan dando en algunas comunidades a las personas mayores, ¿no? Como que ellas son las que detentan la historicidad de los pueblos y por lo tanto su forma de su vida es importante, ¿no? Tanto como las generaciones más jovencitas. Y a veces cuando vemos la red de la vida, y con esto ya termino, cuando vemos la manada de lobos, ahí nos damos cuenta cómo la red de la vida es súper inteligente, ¿no? Súper sabia, porque en las manadas de lobos, ¿quiénes van primero, no? Van primero las más, los más ancianitos, los que no, ¿no? Los lobitos que no pueden, ya están en una edad adulta, en medio van los más jovencitos y atrás van los más fuertes, los más jóvenes, ¿no? Porque si realmente en la red de la vida pensáramos que los excedentes de población de esta vida no sirven, irían al último, ¿no? Y que les pase cualquier cosa. Sin embargo, ya en las manadas de lobos vemos, por ejemplo, cómo existen estos mensajes que la red de la vida nos está dando. Entonces, es ahí yo donde comencé a abrazar el feminismo descolonial y luego cuando vine aquí, pues ya consolidé más la acción con otras compañeras de otros territorios del mundo. Súper interesante, me quedo calladísima porque tienes mucho que compartir. Yo estaba muy emocionada de grabar este episodio porque como ya la escuchamos, ya te escuchamos, tienes mucho de qué hablar. Hay muchísimos temas, hay mucho que aprender y reflexionar sobre todo, porque bueno, siempre dicen no te quedes con lo que una persona te dice, pero yo creo que sí, tú nos metes un poquito de ruido para analizar el día a día de nuestra forma de vivir, de ver a las demás personas, de vernos a nosotros mismas. Y bueno, para concluir, si puedes compartir las redes sociales, cómo se pueden comunicar contigo para aprender más, porque sé que también das algunos cursos. Entonces, para que la gente pueda unirse a esto y cuestionar la vida misma, ¿no? Si puedes, por favor, Pues Sara. nosotras estamos en Twitter y en Instagram y estamos @redmgd, ¿no? Es así, @redmgd. Y también si me quieren encontrar pues en Twitter soy @saracuentas, todo junto, @saracuentas, y en Instagram es @sara.cuentas. Y, y bueno, también el correo de la red, por si nos quieren escribir, es conecta redmgd.org, ¿no? Conecta@redmgd.org. Y bueno, que nosotras estamos encantadas de recibir comunicación, de contactar, y además como esto de la conexión online también está posibilitando el poder enlazar espacios, territorios, personas de otras partes del mundo, pues no, ahora no tendríamos problemas. De hecho, nosotras estamos con la edición de la estamos con la 7ª edición de la Escuela Feminista Descolonial ahora, que lo estamos haciendo online. La próxima la haremos presencial, pero queremos siempre mantener una online permanentemente a nivel anual, y entonces si quieren compartir más saberes, trayectorias, también sus propios saberes y capacidades, pues aquí estamos nosotras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, se me olvidó decir, porque estoy aquí babeando con todo lo que aprendo, qué increíble que la historia de lucha por el reconocimiento viene de tu abuelo y quizás desde antes, y tu madre, que han estado siempre, pues, sin negar el origen y luchando por la equidad, ¿no? Por el reconocimiento, por la visibilización y por la diversidad, y que viva la diversidad, ¿no? Sí, sí, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer aquí Hacia la Vida
y voy a nombrar a mi abuelo Teodoro Peña Camisán, a mi madre Josefa Ramírez Peña, a mi abuela María Peña, a mi abuela que crió a mi madre, Grimanesa Quiñones, y a mi abuelo Leoncio Peña Camisán, que son personas maravillosas, y también a mi padre Felipe Fernández, que fue un español que nos crió cuando éramos pequeñitas, a mi hermana y a mí. Tuvo mi madre dos hijas, un hijo y una hija más, y nunca hizo diferencias tampoco. Y a mi padre biológico Pepe Cuentas, porque creo que reconocer la ancestralidad, sus legados, ¿no? Porque al final somos también parte de esos legados, y creo que es bueno reconocerlos. Y siempre les doy un consejo, que para conectar con ustedes mismas, para conectar también con su sabiduría, que conecten también con las ancestras. A veces es muy importante hacerlo, y sobre todo en momentos muy desafiantes de vida, porque de ahí vienen también las fortalezas. Muy bien, qué bonito. Muchas gracias. Y bueno, espero tenerte próximamente con otro tema para seguir aprendiendo de ti. Muchas gracias. Encantada. Un abrazo hasta España. Igualmente, un abrazote. Cuídate. Muchas gracias por estar aquí, escucharnos y ser parte de estas conversaciones. Yo soy Jules FM. Hasta la próxima.